Como lo comentaste, Vero, ¿será posible realmente llegar a una separación sin tirarse literalmente los trastos por la cabeza o llegar ante un juez, pero a pelear una batalla campal? Bueno, hoy vamos a profundizar en este tema y están de la mano nuestra dos expertos, la psicóloga Patricia Odio. Patricia, muy buenos días, Buenos días, bienvenida. gracias. Y el licenciado Miguel Arias. Licenciado, muy buenos días. Un Buenos placer días. tenerlos a ambos en Muchas casa. Muchas gracias. Y bueno, verdaderamente, ¿qué tan frecuente, don Miguel, es que una pareja verdaderamente llegue a conciliar, ¿verdad? Con toda tranquilidad previo a llegar a los tribunales y decir, no, nosotros negociamos con toda la paz del mundo? Sí, desafortunadamente los costarricenses no tenemos la cultura del diálogo. Nosotros tenemos una ley de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, así se llama, que establece que uno de los pilares sobre los que se basa es la construcción permanente de la paz y el diálogo como uno de los métodos para llegar a esa paz. Sin embargo, el costarricense no está acostumbrado a dialogar, y cuando digo dialogar, tiene que ser un diálogo que sea respetuoso. El gran tema en los casos de familia es que cuesta mucho porque son conflictos donde afloran muchos sentimientos, muchas pasiones. Entonces, esas pasiones te hacen perder la objetividad para sentarse a negociar. Por lo menos en mi caso, cuando yo siento que la persona está muy lesionada o está muy deprimida, yo prefiero que pase a un proceso de terapia con un psicólogo antes de sentarla a negociar. Pero la práctica y la mentalidad del profesional en derecho es poner todo en litigio. Y desafortunadamente eso hace que los tribunales se carguen de casos que podrían resolverse si tuviéramos cultura de diálogo, pero diálogo respetuoso, ¿verdad? Claro, claro. No necesariamente usted va a ir a someterse a lo que la otra parte diga, porque la negociación o la mediación en un proceso de divorcio o en cualquier otro tiene que ser primero respetuoso para plantear mis posiciones y escuchar las posiciones de la otra parte. Pero cuando el conflicto es con sentimientos y emociones, cuesta bastante. Precisamente, emociones, sentimientos, culpas, fracaso, ¿es posible realmente poder lidiarlo, poder llegar de una manera pacífica? Bueno, Previo a tribunales. Claro, claramente, como bien lo decía don Miguel, las personas llegan a los escenarios o los consultorios, en este caso de derecho, cargados de esta serie de sentimientos. Todo divorcio genera una crisis, genera un trauma, y mucho más cuando se vuelve más complicado y más difícil, donde los dos están tratando de batallar desde el poder, quién gana qué, ¿verdad? Entonces, cuando se lleva a ese escenario, se vuelve más complicado. Claro, como todo proceso de duelo, va a haber negación al principio, va a haber protesta, va a haber desesperación, hasta que finalmente se llega a ese proceso de resignación de una situación. Bien lo dijo Miguel, muchos abogados primero refieren, ¿verdad?, a la parte terapéutica, a la parte profesional en psicología, para que las personas logren de alguna manera tener un buen divorcio, si yo pudiera decirlo así, ¿verdad?, y no un mal pleito. Porque sí, hay relaciones que son tremendamente desgastantes, y lo podrá decir mejor Miguel que yo, de divorcios de años que no se resuelven, ¿verdad? Y lo único que hacen es generar más dolor y más frustración precisamente a todos los miembros, hijos involucrados también. Hablando, Miguel, ciertas cosas que del todo no se pueden negociar en una mesa como pareja y verdaderamente haya que llevarlas al juez. Hay ciertos temas que la ley establece específicamente que no se pueden conciliar. Por ejemplo, yo no puedo acordar en una mesa de negociación con mi pareja que no voy a ejercer la patria potestad. Ese es un tema que no es negociable. La patria potestad es el ejercicio de la paternidad o la maternidad en una relación con los hijos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso no es negociable. Lo que sí es negociable es lo que se deriva de la patria potestad, que es la guarda, crianza y educación, y que son tres cosas que son separables. Guarda es con quién viven los hijos. Entonces, los hijos pueden vivir con uno de los progenitores, pero la crianza y educación ha de ser compartida porque es parte de la responsabilidad que tienen ambos padres en la crianza de los hijos.
Entonces, por ejemplo, yo siempre insto a los papás que no viven con sus hijos a que la mal llamada visita o la relación entre padres e hijos no sea solamente ir a pasear, también tráigase el bulto, revisemos la tarea, que hay pendiente, que el papá tenga un rol muy activo en ese tema de la formación y sobre todo que los límites que uno de los progenitores ponga no sean eliminados por el otro, ¿verdad? Porque los hijos siempre crean alianzas, ¿verdad? Entonces se da ese tema de que es que papá no me regaña o papá solo me lleva a pasear y usted sí me pone límites, me dice que tengo que estudiar. Entonces ambos tienen que estar imbuidos en esos roles de crianza, ¿verdad? Entonces, todo lo demás prácticamente sí es básicamente negociable. Qué sé yo, pensión alimentaria, la forma de interrelacionarse los hijos con los papás, dónde van a vivir, dónde van a estudiar. A veces el tema de la crianza puede ser complicado. Yo tuve un caso de una cliente que se casó con un musulmán y entonces el musulmán quería que su hijo fuera educado en la religión musulmana y ella era católica. Sí, o ella es católica, ¿verdad? Entonces, qué difícil porque la pareja no mide las consecuencias a posteriori de lo que va a pasar con los hijos en ese tipo de relaciones, ¿verdad? Casos de casos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de lidiar por las cosas materiales, esto probablemente cause mucha discordia. Hay, por ejemplo, nos escribe una televidente que nos comenta que ella tiene 4 años lidiando sin poder separarse porque le dice al marido que se vaya de la casa y el marido le dice que ella se vaya de la casa, porque claro, están peleando la casa. Esto se da frecuentemente, o sea, 4 años que estás en este tránsito. Sí, y a mí me parece que la no negociación en esos casos no tiene que ver con la cuchara ni con el plato, porque hay parejas que pelean hasta por esto, así ¿verdad? Tiene que ver con temas no resueltos, no se quieren soltar, hay una dependencia emocional y entonces entraban los procesos y ponen, y conozco parejitas que tienen procesos legales interpuestos, ¿verdad? Entonces se hace agotador porque no se sueltan. Entonces lo que realmente hay de fondo, el problema real es que no quieren hacer la ruptura de la relación. Entonces buscan cualquier elemento para llevarlo al término legal, ¿verdad? Porque hayan encontrado que pueden llevar el problema de la casa a los abogados en este caso, ¿verdad? Entonces, muchas parejas transfieren esto para allá, pero realmente en el fondo es que no se quieren soltar de alguna u otra manera. No te quiero dejar, es ese enganche donde no suelto al otro y no quiero que el otro sea feliz y haga su vida. Entonces, hasta por el vaso me peleo. Pero ahora, los hijos también muchas veces se convierten en el punto, ¿verdad?, de encuentro, bueno, de encuentro de esta batalla, en el medio de la batalla. Muchas veces de manipulación. Sí, y muchas veces muy chiquitines u otras veces igual grandes. Entonces, ¿hasta qué punto deben ellos involucrarse? Sí, yo creo que aquí es importante que los hijos conozcan la decisión de los padres, ¿verdad? No los detalles de la decisión, términos legales, con quién van a estar, la parte económica, eso lo debe resolver el adulto, no el niño, no le corresponde al niño. Al niño necesitamos darle seguridad y estabilidad, de que habrán cosas que deben seguir, ¿verdad? Y si no me equivoco, pues la ley en este caso dice que los niños deben mantener la misma estabilidad, ¿no?, económica y demás. Eso es lo deseable. Exactamente, con la que están. ¿Por qué? Porque esto es sano. No es bueno dentro de un divorcio hacer cambios tan radicales como sacarlos de la escuela, pasarlos del lugar donde viven, porque todo esto de por sí genera más inestabilidad de la que ya ellos tienen. Entonces, lo ideal acá es un papá y una mamá pensando como papá y como mamá en el beneficio de los hijos. Si lo de pareja no funcionó, tenemos que hacer a un lado ese resentimiento. Ese resentimiento lo podemos tirar en otros escenarios. Ese es el reto mayor. Yo creo que esa es la tarea más importante cuando hay hijos de por medio, es velar por la salud emocional de esos niños. Sí. Una situación, y ustedes me imagino que lo han oído en tanto lidiar con parejas. Hay una señora que está comentando, bueno, que ella dice, bueno, mi marido se fue con otra, literal, se fue con otra. Y yo le tuve que decir a mis hijos, se fue con otra. Que hasta qué punto eso... Sí, es una realidad, se las digo, se las comunico. ¿Cómo lo hago para evitar mayor daño en ellos?
A ver, yo creo que hay formas de decir las cosas, ¿verdad? No es lo mismo tu papá nos abandonó, ojo las palabras, ¿verdad? Por otra, ¿no? A que la relación de pareja no funcionó, nosotros te amamos, te queremos, pero tomamos decisiones diferentes. Yo creo que la forma, el discurso, ¿verdad? Con lo que decimos también evidencia el enojo con el que yo estoy hablando de esa situación. Y si no puedo hablarlo, tómese su tiempo, analice, escriba lo que le va a decir a su hijo o a su hija, pensando en que ese papá será el papá de ese niño, Para de esa toda la niña, vida. exactamente. Y puede ser muy buen papá, no necesariamente buena pareja, pero sí buen papá. Entonces hay que privar en ese sentido. Y si no estoy listo o lista para hablar el tema, mejor tómese su tiempo. En ese caso sería mejor decirle al niño, mi amor, habla con papá. Que papá te diga las razones que él tuvo o que ella tuvo. ¿Verdad? Si yo estoy aún muy herido y muy dolido, Claro. mejor no llenar el corazón de ese niño o de esa niña de resentimiento. Bueno, esa sería una decisión con sabiduría. Así es. Don Miguel, Siempre creo que es importante que cuando los papás, alguno de los dos, tenga esa disyuntiva de cómo abordo el tema con mis hijos, que busque una profesional También. o un profesional en psicología que le dé pautas de cómo manejar el tema, porque los cónyuges se divorcian, pero no se divorcian de los hijos. Así es. Claro. O sea, los hijos no claro. son de quien yo me estoy desvinculando, me desvinculo de mi pareja, pero voy a seguir siendo papá y mamá todo el resto de la vida. Por cierto, don Miguel, hay una duda que fluye. ¿La pensión alimentaria la puedo acordar entre las partes? Es decir, mi ex esposo o la pareja, decidir cuánto me va a dar sin tener que llegar a un juzgado. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en un divorcio por mutuo consentimiento, que es un acuerdo entre los esposos para regular todos los aspectos de un divorcio, uno de esos temas es la pensión alimentaria. Ok. Y ellos pactan y deciden el monto, ¿verdad? Ahí tienen que determinar si hay pensión entre los esposos, punto número uno, y segundo, cuál es el monto con el que van a contribuir o cómo va a contribuir cada uno con respecto a los hijos. Lo que pasa es que, digamos, que se apruebe un acuerdo en ese sentido, pero después para ejecutarlo, si una de las partes, si el obligado incumple, necesariamente tengo que ir a un juzgado de pensiones alimentarias para poder ejecutarlo. Ah, bueno, esa era la pregunta, que si acordamos y después de un año, por ejemplo, no empieza a irrespetar lo que acordamos. Siempre tendré que determinar En el en sede juzgado. judicial, porque es la forma a través de la cual yo puedo compeler al deudor alimentario a que cumpla con su obligación. Ok. Ahora, también hay otra consulta de una televidente que dice que ella se fue pero fue ella la que se fue con otro. Y entonces la pregunta es que si ella se fue con otro y está conviviendo con otro, ¿cómo funciona la pensión, tanto para ella como para los hijos? Ok, tenemos que tener claro que el cónyuge que incurre en alguna causal que violenta los deberes entre los esposos pierde el derecho a recibir pensión alimentaria. Como Entonces, esposo o esposa. como esposo o esposa. Entonces, un esposo o una señora que comete adulterio ya no tiene derecho a recibir pensión alimentaria. Pero el derecho de pensión para los hijos es irrenunciable. Entonces, en esa condición, esa señora perfectamente puede presentar una demanda de pensión alimentaria para sus hijos, pero para ella difícilmente. Podría presentarla. Si el otro no alega el adulterio, se la van a fijar y va a tener que pagar la pensión alimentaria para ella, ¿verdad? Pero en principio, el incurrir en una causal de divorcio hace que la consecuencia sea la pérdida del derecho de recibir alimentos para el cónyuge, no para los hijos. Ok, claro. Ahora, cuando decidimos que es mejor separarnos, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación? ¿Buscar un terreno neutro para ir a conversarlo o mejor básicamente hablarlo por teléfono o en la casa? ¿Qué es lo ideal? A ver, eso influye, Pati. Claro, totalmente. Y va a depender mucho de la clase de comunicación que ha tenido la pareja a lo largo de su historia, Claro. ¿verdad? Porque si ha sido una pareja que ni en los mejores momentos ha podido ponerse de acuerdo, mucho menos en los peores. Entonces, a veces sí, como bien lo dijo don Miguel, es necesario, y he tenido parejitas, Pati, que llegan
con la decisión del divorcio y llegan a pedir consulta, consejo de cómo hacerlo de la mejor manera, vea qué interesante, para no lesionar a los hijos, qué decirles, cómo decírselos, en qué momento. Entonces, lo ideal sería que si la pareja toma conciencia de que ya hay un divorcio emocional, porque aquí hay que plantear algo. Lo primero que se da en la pareja es un divorcio emocional y puede transcurrir mucho tiempo, años incluso, en que las parejas están divorciadas emocionalmente. Entonces, probablemente cuando eso pasa y uno se sienta al otro y le dice, mira, yo creo que vos y yo ya no estamos haciendo acá nada juntos. Quizá puedan llegar a un acuerdo tranquilamente y decir, bueno, pongámonos de acuerdo en lo legal, en lo económico, ¿cómo hacemos con esto? Pero cuando una de las partes no lo espera o lo ha negado, aunque hay conflictos, ¿verdad? El shock es todavía más impactante. Entonces ahí es donde entra el tema del enojo, del no voy a querer, el empoderamiento, diría yo, en el sentido de que yo asumo el poder de esto y voy a atacarte y voy a dañarte. ¿Por qué? Porque aquí entonces, y vamos a decirlo en coloquial, me voy a sacar el clavo. El clavo de que me fuiste infiel, el clavo de tal cosa, ¿no? Entonces utilizan esas situaciones para vengarse. Yo creo que siempre lo ideal es enfrentar las cosas, no por teléfono, no por un correo electrónico, por favor, no por mensajes de texto, que pasa, ¿verdad? Busquemos un lugar neutro, un café, un restaurante, y si no, busquemos un consultorio, un espacio neutro donde podamos conversarlo con alguien que nos ayude a mediar y a tomar las mejores decisiones en función de todos en el escenario. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si decidimos separarnos, pero tenemos una casa que aún estamos pagando y que además está hipotecada, evidentemente? ¿Cómo manejamos esto? Ahí entramos en todo un tema del derecho de familia, que es el régimen de bienes gananciales, porque la creencia popular es que yo tengo derecho a la mitad de las cosas, y eso no es correcto. A lo que tiene derecho es a la mitad del valor neto de los bienes que tenga el otro cónyuge adquiridos durante el matrimonio a título oneroso. ¿Me explico? Sí, porfa. ¿El valor neto qué sería? El valor neto es que si la casa vale 100 y tiene una hipoteca de 80, el valor neto son 20. Entonces le toca 10 y 10 a cada uno, ¿verdad? Lo que pasa es que, como estamos hablando de una negociación, perfectamente las partes pueden acordar. El último divorcio que firmamos hace poco, que hicimos una mediación, extrañamente en un juzgado de pensiones alimentarias, acordamos todos los temas del divorcio que no se podía, pero el juez muy amablemente, la jueza muy conciliadora, nos abrió el espacio para hacerlo. Entonces, resulta que la pareja tenía una casa y un lote. Ellos acordaron que la casa y el lote le quedaban a uno de los dos, y que a cambio, en el pago de sus gananciales que le correspondían al otro, le iba a comprar un apartamento por un monto X. Entonces, eso es muy flexible. Lo que la gente tiene que analizar es cuál es el valor de las cosas y cuánto de ese valor me toca. Porque, por ejemplo, otro escenario podría ser, yo tenía un apartamento de soltero, lo vendí y puse la plata para comprar la casa de la pareja. El aporte que yo tengo originalmente siendo soltero, hay que bajarlo, porque eso no entra como un bien ganancial. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, si yo aporté 50 y la casa vale 130, lo que tenemos que dividir son 80. No, los 50 originales ya no entran. ¿Me explico? Entonces, por eso es que hablamos de valor neto. Y el tema de los gananciales es bastante complicado, porque vuelvo a indicar lo que dije anteriormente. La gente tiende a pensar que es la mitad de las cosas. Y yo he tenido casos donde discuten el tema de la vajilla. ¿Quién se deja la vajilla, verdad? O sea, ella me puede confirmar eso, ¿verdad? Las parejas entran en absurdos tan increíbles sobre distribución de bienes que usted dice, esto no es racional, no es lógico, no es... Ahora, en la experiencia que ustedes tienen, Patricia, y sobre todo vos en la consulta, el hecho de decidir darnos un espacio, una separación temporal, ¿es válida
para verdaderamente, antes de tomar una decisión tan drástica? Creo que sí, siempre y cuando tenga, por así decirlo, reglas. ¿Cuál es el objetivo de esta separación? Si la relación está sumamente tensa y hemos llegado a escenarios que no es conveniente traspasar, quizá lo mejor es tomar un distanciamiento. Pero hay que mencionar acá varios puntos. La gente se separa al calor del enojo. Me voy, agarro los chunches y saco las cosas de la casa. Y a los días se arrepiente de la decisión. Y entonces empiezan en aquella, lo que le llamo yo parejas acordeón, van y vienen, van y vienen. Sí, claro. Esto no es sano. Si vamos a tomar esta decisión, ¿cuánto tiempo? Vamos a buscar un profesional que nos ayude a ver si podemos resolver esto. Vamos a vernos, no nos vamos a ver. Vamos a conversar durante este tiempo, cómo nos vamos a poner de acuerdo con los chicos. Para venir por ellos, para estudiar con ellos, para hacer las cosas que usualmente, recogerlos en la mañana y demás. Esto hay que hablarlo. No hay que tomar este tipo de decisiones, inclusive la decisión de firmar un divorcio, al calor de las emociones, porque se firman cosas que después no se deben o se arrepienten. Entonces, yo siempre digo, si ya tomaron esta decisión, usted no tiene que salir corriendo de acá a firmar el divorcio. Tómese un tiempo. Tampoco años, pero sí un tiempo prudencial para que ya el enojo del momento baje, ¿no? Y otras emociones le permitan, sin impulsividad, definir qué es lo que usted realmente quiere firmar y va a firmar, ¿no? Patricia, don Miguel, muchísimas gracias. Esperemos que todas estas recomendaciones calen en toda la gente que nos está viendo el día de hoy, pero lo cierto es que la comunicación, ¿verdad? Y sobre todo en temas tan importantes. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz día. Mucho gusto a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Vero.